existe de ejercicios lesivos, ¿vale? La gente viene y quiere hacer ese ejercicio cuando puede ser que sea un tipo que ya ha entrenado años y años y años y hacen ejercicios que realmente no están preparados sus cuerpos, y hay muchos también que no hay mucha conciencia entre la cabeza y el músculo, ¿te das cuenta? ¿Realmente se debe hacer una sentadilla muy profunda, así tengas la flexibilidad para hacerlo? ¿O también estás comprometiendo la rodilla cuando bajas más de los 90 grados? En el peso muerto, ¿qué músculos o qué articulaciones están más comprometidos a una lesión? Y si en ambos podrías causar también una hernia de disco, que es algo que se sufre mucho, ¿no? Bueno, y pasar. Hernia inguinal también. Todos tenemos algún grado de escoliosis, me animaría a decir, que es esa inclinación de la columna hacia un lado al otro. Incluso hay heces en la escoliosis, hay escoliosis compensadas. Las personas no les gusta ir al médico. No, quieren la magia, quieren la pastilla mágica, el movimiento mágico, el masajito mágico. Estirar después de entrenar, ¿se debe sí o no? ¿Cuándo se debe estirar? ¿Cuánto tiempo? Es sin miedo al éxito, papi. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Fitness de Semana, y junto conmigo ya se encuentra un panelista recurrente. Mateo González está con nosotros. Mateo, ¿cómo estás? Buenos días, Pedrín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Puta madre. Está muy bien para toda la gente que nos ve en YouTube, en los capítulos completos, la gente que nos ve en Facebook y también en TikTok. Bueno, en cualquier horario que nos esté viendo, estamos acá nuevamente para llevarle contenido fitness. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy, Mateo? Para eso le hemos traído a la Valeria, ¿no? Para hablar de lesiones, fisioterapia y otras cosas que son tan importantes en el gym como el verse al espejo. Te creo. Correcto. Y es una de las temáticas que nos habían pedido mucho en este podcast, que no solamente va a ser de diversión, también de información. Y ya la tenemos junto con nosotros. Teníamos que llamar a la maestra, a la sensei, a la mentora. Bueno, fue nuestra profe en nuestra formación como entrenadores que tuvimos cuando estudiábamos para ser entrenadores, valga la redundancia, y está con nosotros. ¿Quién mejor que ella para que nos explique, nos hable todo este tema de lesiones? Valeria Antesana está con nosotros. Vale, querida, bienvenida a OnFit una vez más. Gracias, Pedrito, gracias, Mateo, gracias por esta oportunidad, por la invitación, por ser parte de tu proyecto. Querida Valeria, vamos a tocar hoy, bueno, antes voy a decir quién es Valeria, ¿no? Porque me van a decir, has invitado a una chica que va al gimnasio. No, Valeria es fisioterapeuta, es entrenadora, entre tantas cosas que pueden englobar los conocimientos que tiene Valeria. ¿Me estoy olvidando de algo? Bueno, sí, soy licenciada en fisioterapia y kinesiología, soy profesora de pilates de colchoneta, pilates para embarazo, y bueno, instructora personal certificada también junto con ustedes. Un poco antes, pero al final nos hemos recibido casi igual. Y sobre todo buena persona, que es lo más importante. Buena amiga. Sí. Buena amiga, buena amiga. ¿Te acuerdas, Mateo, cuando hacías chanchullo ahí en las casas de Valeria? Lo bueno es que no se daba cuenta o no nos decía nada. Ya, no me... Valeria no era esta profe de anatomía, ¿cierto? Mira, me estoy olvidando de qué quedaba la materia, ¿no? Sí, Creo sí. que daba atención al cliente. Correcto. Y bueno, aquí mi compañero de curso, que está a mi derecha, que no voy a decir quién es, a veces incurría en ciertos actos no muy éticos al momento de dar un examen. Nunca he hecho chanchullo. Era incontrolable. La verdad es que era incontrolable, yo me movía mucho, la verdad. No podía estar quieto mucho tiempo, y después venía de otras clases, como que me daba sueño también. Yo me dormía también en las clases, no en la de Vale, pero me dormía. ¿Cuántos años tenías, Mateo, cuando pasabas clases con Valeria, cuando pasábamos clases? 19. Sí, yo también 19 años. ¿En serio? Éramos dos niños de 19 con la profesora. Era una niña también. Era, pasó el tiempo. Bien, vayámonos a lo que nos atañe, señoras y señores.
lesiones más frecuentes en el gimnasio y ejercicios riesgosos o lesivos. ¿Existirán ejercicios lesivos? Le voy a pasar la posta primero a Valeria Antesana para ir con lo último. ¿Existen ejercicios lesivos, Vale? No, si están bien hechos. Yo creo que el gran problema es tu técnica. Es la mala técnica que puedes haber aprendido o adquirido según van pasando el tiempo, los meses, las semanas en el gimnasio. Y yo creo que las personas que más se lesionan son los dos extremos, los que están empezando y los que están bien avanzados. ¿Y eso por qué? Porque los que están empezando no tienen conciencia de su cuerpo, no tienen conciencia de sus movimientos, no tienen conciencia de su postura, no entienden cómo hacer una conexión abdominal, una buena respiración, la posición de sus piernas, qué sé yo. Mientras que el avanzado también yo creo que llega a puntos muy altos porque está entrenándose ya probablemente para competir o para rendir más o para ganarse a sí mismo, ¿no? Para ir más allá de sus límites, y es ahí donde las lesiones empiezan a aparecer. Bien, y en todos los ejercicios, entre comillas, que podrían ser riesgosos, ¿vale? ¿Podrías identificar algunos que sean tal vez un poquito más riesgosos para que la gente se lesione por su deficiencia en la técnica? A ver, yo creo que la lesión, los dolores en realidad es la forma en la que tu cuerpo te está hablando. Es la forma en la que tu cuerpo te dice algo estás haciendo mal. O corriges o me lesiono, ¿no? Ya la lesión sería el segundo estadio. Entonces, creo que tienes que ser responsable de cómo te mueves y qué es lo que haces en el gimnasio. Creo que tienes que saber a quién acudir y con quién hacerte asesorar para que realmente evites o reduzcas las posibilidades de las lesiones. Si hablamos de ejercicios más riesgosos, se pueden, digamos, reducir, o bueno, hacer un conjunto de ejercicios que son los que más músculos o más articulaciones están moviéndose en un solo movimiento. Por ejemplo, las sentadillas o en ejercicios libres, movimientos libres, entrenamiento libre. Es cuando hay muchísima más necesidad de atención de tu propio cuerpo para evitar que te lastimes, te lesiones, te inflames alguna área de tu cuerpo. Es más probable que te lesiones en movimientos libres, aunque son los movimientos más adecuados para cualquier persona. Y digamos que hay menos probabilidad en lo que son las máquinas, las pesas y las poleas, aunque sí la hay, pero creo que tienes que, justamente para evitar, ser muy consciente y muy responsable de lo que estás haciendo. La otra vez hablaban del YouTube, por ejemplo. Yo creo que el YouTube es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque te puede enseñar cosas maravillosas, te puede enriquecer muchísimo, te puede ayudar a corregir o aprender cosas, pero también puede ser realmente tu peor enemigo, ¿no? Si es que no tienes conciencia de lo que estás haciendo y no te asesoras bien. Hay mucho intrusismo en ese sentido. Entonces es bien fácil copiar lo que creo que se está viendo en la pantalla y creo que mi cuerpo está dispuesto o listo para hacerlo, pero no siempre lo está. Y ese es un punto que toca, que querías intervenir antes, Mateo. Claro, es que lo que se ve mucho en esto es que hay mucha gente que ve YouTube y dice, bueno, yo quiero tener más espalda, digamos, o quiero tener más, un bíceps más vistoso. Entonces la gente viene y quiere hacer ese ejercicio cuando puede ser que sea un tipo que ya ha entrenado años y años y años y hacen ejercicios que realmente no están preparados sus cuerpos, y hay mucho también que no hay mucha conciencia entre la cabeza y el músculo, ¿te das cuenta? Entonces viene una persona, empieza a hacer, pero está pensando en que pucha, le ha terminado su chico o está pensando en cualquier otra cosa, no se está concentrando bien en el movimiento, no se está concentrando bien en la rutina, en el ejercicio, y terminan lesionándose. Tal cual. La conexión neuromuscular, si no la tienes, puede llevar a lesionarte. Totalmente, es lo que está diciendo el Mateo. Si no hay una buena conciencia de lo que estás haciendo, tus probabilidades de lesiones son altísimas. Y además tienes que haber pasado por un tiempo de adaptación al ejercicio también. No puedes empezar con un ejercicio fuerte o impacto o movimientos bruscos si no has empezado a gatear, ¿no? Tiene que haber sido progresivo tu entrenamiento, tu preparación, el conocimiento de tu cuerpo. Y la
y ¿qué iba a decir? Los procesos de adaptación, ¿qué se llama? ¿Qué iba a decir? Era... dale, Pedrito. Bueno, Era... Está en la punta de mi lengua. Periodización. Periodización. Periodización Es del importante. ejercicio. Hay mucha gente que no le gusta eso, ¿no? O sea, viene y quiere hacer una cosa y quiere tener el físico o sus objetivos a muy corto plazo. Entonces no se quieren adaptar, no quieren hacer, no les das una rutina o una rutina que le dura un mes y la gente es como que ya me he aburrido, ya puedes hacer, haremos algo diferente. Entonces es como que si tu cuerpo no está preparado, obviamente que no. eso que tocan Valeria y Mateo es muy importante y creo yo que eso, por ejemplo, puede ameritar un capítulo completo donde vamos a volver a invitar a Valeria para hablar tipos de ejercicios para un principiante, para un intermedio y para un avanzado, en cuánto tiempo de periodización debería tener cada uno en cada etapa, ¿no? Porque hay que ser muy sinceros, se ha visto, se ve y no solamente por iniciativa de la persona, sino también hay muchos entrenadores que desconocen esto, que por ejemplo llega una persona principiante, una persona arriba de 50, 60 años y la ponen a hacer una sentadilla libre con barra, por ejemplo, que no debería, No. ¿correcto? Ujú. Vamos a tocar ese tema en otro capítulo porque amerita desglosar mucho y creo que podemos indagar mucho y lógicamente va a servir de mucha información. En lo que iba yo, Valeria, era por ejemplo en ejercicios más riesgosos porque creo yo en la experiencia que he tenido en el gimnasio que como la sentadilla, también hay otros ejercicios que sí pueden llegar a ser un poquito más peligrosos si no lo dominas, si no controlas tus pesos, si no controlas bien la forma de tu cuerpo y no sé si el peso muerto también está dentro de aquello. Total. El peso muerto es uno de los ejercicios más difíciles de enseñar. No sé si a ustedes como instructores les ha pasado. Es muy complicado hacer que la gente tenga esa conexión y esa conciencia de lo que está haciendo y qué áreas debería trabajar. Entonces empieza a jalar y a compensar. El cuerpo es capísimo para compensar. Y es ahí donde también se presentan las lesiones. Está haciendo un movimiento, lo más parecido a lo que tú le estás enseñando, pero no está activando la cantidad de músculos que debería, o el tipo de músculos que debería. Está haciendo cualquier otra cosa y tú les dices, ¿y dónde sientes? No, me duele mi espalda, no, me duele aquí, me duele acá. Siente en cualquier lado menos donde debería. Entonces igual, ese es un ejercicio. Digamos que los ejercicios más avanzados serían los más lesivos, si quieres ponerlos en... Y acabas de tocar un punto muy importante. Yo siempre he tenido la duda y alguna vez discutíamos con algunas personas. Peso muerto, ¿lo incluirías en la rutina del día de piernas, de femoral y glúteo o el día de espalda? Yo lo incluiría en día de piernas. No sé qué dicen ustedes. Obviamente es un ejercicio que trabaja toda la columna, más que todo, o sea, desde el trapecio En estabilidad. en estabilidad. Entonces, es más para glúteos. El rumano es más para glúteos, ¿no? O sea, yo lo noto así, más para glúteos y femorales. Sí, bueno, yo lo utilizo en el día de femoral y glúteo, por ejemplo, pero vi muchas personas que lo utilizan en el día de espalda como ejercicio para los lumbares. He visto eso, que hacen como mitad de movimiento, pero ese sí me parece mucho más lesivo porque no bajan tanto, entonces como que van hasta la mitad. O sea, bajan no completo. ¿No es el buenos días ese ejercicio? Ese, buenos días también. También. Es muy lesivo. El buenos días sí es uno de los... Y no se lo mira ya mucho en los gimnasios. Bueno, yo no veo hacer mucho buenos días. Yo alguna vez lo hacía. Y sí tenía cierto miedo de que me pueda llegar a lesionar. Pero te pregunto esto justo, vale, lo que acaba de tocar Mateo. Involucra lumbares, involucra glúteos, involucra femorales y todo lo demás. Pero el recorrido debe ser casi llegando hasta la punta de los pies, el recorrido de la barra, las mancuernas, debe ser hasta las rodillas, hasta las pantorrillas. ¿Tiene influencia eso en el ejercicio? A ver, así como la sentadilla libre o la sentadilla profunda o ciertos ejercicios, yo creo que se tienen que concentrar y clasificar, si es la palabra, solamente para personas avanzadas, solamente para personas que tienen su core
fortalecido, todo lo que es el centro, las lumbares fortalecidas, flexibilidad en la cadera, flexibilidad en los tobillos, flexibilidad en las rodillas. Si tú no tienes el cuerpo preparado, no son ejercicios que te van a servir. Porque además hay que entender que el cuerpo no está compuesto por músculos y ya, somos cadenas musculares. Entonces un ejercicio de una área puede estar influyendo en un área mucho más alta o mucho más baja y puedes estar provocando también problemas a la larga o a la corta. Y los músculos no tienen la misma estructura, hay músculos que tienen más fuerza, que tienen más tendencia a la fuerza, otros que tienen más tendencia a la resistencia. Y sobre todo la parte de la columna es más de resistencia, es más de mantenerse, son ejercicios, son músculos que siempre están tónicos, siempre te mantienen en la postura erecta, ¿no? Recto. Y no es lo mismo trabajar los abdominales que las lumbares. El abdominal, en cambio, es un músculo de fuerza, él necesita de otro tipo de activación. Y además con una repetición o una frecuencia diferente a lo que estás trabajando en las lumbares. Las lumbares se llegan a contracturar, las lumbares las acortas, las lumbares van a provocar problemas en dorsales, en cervical, lo que te decía de las cadenas musculares. En cambio, el abdomen no. Somos diferentes, o sea, cada cuerpo además es un mundo. Entonces, por eso digo, los ejercicios así complejos se deberían solamente quedar para personas avanzadas. Ahora también lo que yo pienso y también he aprendido es que muchas veces se ve que la gente viene y dice, no, es que la sentadilla tiene que ser profunda. Yo creo que también es parte de las inserciones musculares, no sé, la Valera me va a corregir si estoy equivocado, que digamos tu cuádriceps es más largo, más corto y tienes menos flexibilidad y movimiento para llegar más abajo. O pues, si puedes hacer una sentadilla a 90 grados, debería hacerla sola hasta 90 grados. Si tú tienes más flexibilidad para llegar hasta abajo, dale hasta abajo, pero también igual involucrarías más lo que es la articulación más que la musculatura, ¿sí o no? Tal cual, tal cual. Sobre todo en lo que es la sentadilla, tú tienes que tener una muy buena flexibilidad, un buen movimiento articular a nivel tobillo. Tú dirás, pero ¿por qué tobillo? Estoy haciendo sentadilla y sí, yo te iba a preguntar eso. La rodilla tal vez. Es muy importante, es más de lo que crees el movimiento del tobillo. Cuando hay rigidez en el movimiento de la tibia sobre el astrágalo, va a haber tensión en tus rodillas y va a haber tensión en tu espalda. Otra vez, son músculos que solamente deberían ser aplicados a gente que se conoce y sabe lo que está haciendo. Y efectivamente, no puedes forzar a alguien que no tiene la flexibilidad necesaria, o sea, la flexibilidad suficiente para hacer este tipo de ejercicios, simplemente porque así se ve en el YouTube. No, pero tienes que bajar más porque si no, no te va a crecer el glúteo, ¿no? Entonces tienes que realmente tú, como nosotros como instructores, es decir, hay instructores que nos están viendo, tenemos que ser muy conscientes y responsables con la persona. Tenemos que aprender que cada persona es única y que hay personas que tienen buen pie, buena rodilla, buen tobillo y otros que no. Simplemente para hacer un paréntesis, ¿te acuerdas dónde estaba el astrálago, verdad? Creo que me están llamando. Es uno de los músculos, bueno, que vale, nos va a indicar en algún momento, pero esa era justamente una de las buenas preguntas, porque así como te preguntaba si el rango de movimiento, por ejemplo, en personas avanzadas en el peso muerto, debería ser hasta la rodilla, pantorrilla o casi hasta el tobillo, porque alguna vez escuché a alguien decir que si bajas hasta la pantorrilla, activas glúteos, si bajas más, activas más lumbares. No sé si tiene asidero, te lo voy a preguntar uno. Y la segunda pregunta viene justamente de lo que decía Mateo. El rango de movimiento de la sentadilla. ¿Realmente se debe hacer una sentadilla muy profunda, así tengas la flexibilidad para hacerlo? ¿O también estás comprometiendo la rodilla cuando bajas más de los 90 grados? Estás comprometiendo la rodilla, sobre todo a nivel ligamentos, ¿no? Entonces, si no hay una buena acomodación de tu cuerpo, puedes tener después problemas en los ligamentos, o sea que es importante. Yo creo que trabajar dentro de lo que es tu comodidad y otra vez atender a los dolorcitos. Los momentos punzantes, áreas punzantes en tu rodilla o en tu espalda, ya te digo, son formas en las que tu cuerpo te dice algo estás haciendo mal, necesitas hacer cambios. Con respecto a lo que es el peso muerto, no es mi ejercicio favorito, no lo utilizo mucho y
me concentro básicamente en trabajar el área glútea femoral antes que lo que es la espalda baja, ¿no? Las lumbares, pero consideraría que la técnica correcta es aquella que puedes mantener tus lumbares en forma recta, o sea, tu columna en forma recta, y que no hay ningún tipo de compensación, oscilación a nivel vertebral. Digamos que esa sería mi respuesta, como lo que yo veo, pero no sé ustedes, porque yo entreno a las personas de forma integral saludable, ¿me entiendes? Ustedes, no sé si tú, Mate, en algún momento siempre van a apuntar a subir al escenario, entonces tienen que llevar su cuerpo a niveles bien al borde. O sea, bien estricto el tipo de entrenamiento y de sobreesfuerzo. Entonces quizá eso más bien me deberías responder tú. Antes. ¿Vas a apuntar a llegar a un escenario? ¿Vas a competir, Mateo? Te están metiendo presión. Uy, esa es presión inmediata, la verdad. Eso es lo que se quiere, ¿no? Llegar, bueno. ¿Piensas competir algún rato? ¿Se te había pasado por la mente? Re. Sí, se me ha pasado desde mis inicios. Siempre me ha gustado el fisiculturismo. Obviamente que no. Eso en la siguiente entrevista con Mateo. Lo cierto es que lo vamos a tener en bikini la próxima temporada aquí también en el canal. Qué idiota. Bueno, entonces, creo yo, cerrando la idea, ¿vale? Bueno, lo que apuntabas, en el culturismo, o bueno, he tenido un montón de colegas, entrenadores y demás que siempre te dicen la sentadilla profunda, hasta abajo, involucras más glúteo, involucras más femoral, incentivas más la secreción de hormonas de crecimiento, de testosterona en ese ejercicio, pero te dicen profundo, más de 90 grados. Y por poco más, bueno, hay muchos entrenadores que preferían que puedas tocar el piso con los glúteos. No. Me parece súper peligroso. Me parece súper peligroso y no solamente para personas nuevas, pero también ahora que me pongo a pensar, la gente que no tiene buena movilidad articular, pero que tiene harto músculo y que tiene harta fuerza, corre ese riesgo, ¿no? Corre altísimo riesgo en lesionar los discos intervertebrales, los ligamentos en la columna y los ligamentos en la rodilla. Otra vez, como mi forma de trabajar es más de salud que de estética, o de fuerza o de volumen, no es un trabajo que yo haría como fisioterapeuta en cualquier persona. Obviamente, o sea, creo que la Vale tiene mucha razón y muchos de los entrenadores, o sea, pucha, que seguro me van a odiar, pero Ya nos odian, te cuento, así que tú dale. es que hay muchos entrenadores que dicen, bueno, yo entreno pesado y entreno peso muerto, hago sentadillas, y trabajo muy pesado y profundo, ¿no? Porque así es lo que me sale, o sea, así es como yo entreno. Entonces viene una viejita que le pide que sea entrenador personal y le entrena como un fisiculturista también. Entonces eso también no es muy saludable tampoco, ¿no? Y trabajar como fisiculturista a una persona que realmente tú no sabes, y muchas personas tampoco son capaces de ir al traumatólogo, no son capaces de ir a un fisioterapeuta cuando están lesionados. Entonces a la tercera clase, me duele mi espalda, entonces no sabe si tiene hernia de disco, si tiene alguna lesión que se ha hecho inclusive caminando, las personas se lesionan caminando y vienen al gimnasio porque pucha, se les ha ocurrido ir al gimnasio y todas esas cosas para bajar de peso, para lo que quieras. Vienen y se lesionan y la primero que culpan es al entrenador o al gimnasio en sí también. Sí, la guía es, creo, muy importante, la guía de un entrenador, pero que tenga nociones de este tipo de cosas. No todos los que entrenan, no todos los que los ve bien, no todos los que tienen linda cintura, buena cola y brazos fuertes son buenos instructores. Se están entrenando a sí mismos, pero no precisamente pueden ser instructores de otra persona que tiene otro tipo de cuerpo, otro tipo de necesidad, otro tipo de características, e incluso de objetivos, ¿no? Eso que acaba de decir Mateo tiene mucha razón. Hay muchas personas que, porque a ellos les fue bien, compitiendo siendo fisicoculturistas, haciendo potencia, halterofilismo, crossfit y demás, piensan que a todas las personas se las puede entrenar igual. Totalmente. Ahora, yendo al punto por ejemplo, sentadilla y peso muerto que estábamos tocando a profundidad,
mencionaste qué cosas te puedes lesionar en la sentadilla. Ujú. En el peso muerto, ¿qué músculos o qué articulaciones están más comprometidos a una lesión? Y si en ambos podrías causar también una hernia de disco, que es algo que se sufre mucho, ¿no? Bueno, Puede y pasar. hernia inguinal también. Puede pasar, y eso es porque, a ver, las lesiones se producen generalmente porque tú has trabajado muy rápido, muy pesado y muy frecuente también, ¿no? O sea, eso puede pasar. Te entrenas demasiado, te exiges demasiado, cargas demasiado, le das poco tiempo de descanso a tu cuerpo. Sumado a eso, no duermes bien, no comes bien, no te suplementas, no te estás cuidando. Entonces, sí, definitivamente las lesiones van a aparecer en cualquier momento. Es como un monstruo que está ahí, pendiente a cualquier tontera que tú hagas, va a aparecer ahí. ¿Y qué pasa con el peso muerto? Sí, los desgarros en los femorales, yo creo que sería lo más común. El desgarro se divide en 3 estadios, primero, segundo y tercero. Y, y creo que es importante atender si es que hay hematoma, ¿no? Si es que hay una rotura de lo que son los capilares en esa área. Y ahí te preguntas si dices, ¿qué he hecho mal? ¿He flexibilizado? ¿He calentado? ¿Estoy sobreentrenando? ¿Estoy trabajando muy pesado? ¿Estoy dándole descanso a mi cuerpo? ¿Estoy dejando que se regenere, que se adapte al ejercicio? Entonces sí, los femorales son los que más se lesionarían y la hernia, claro, las sentadillas también, aunque la columna es muy poderosa, puede cargar mucho más de lo que creemos, no todas las columnas pueden hacerlo. Uno de los factores que influyen mucho sobre las lesiones son las cosas con las que has nacido, ¿no? Situaciones genéticas con las que has nacido, y yo creo que la más común es la escoliosis. Todos tenemos algún grado de escoliosis, me animaría a decir, que es esa inclinación de la columna hacia un lado al otro, incluso hay heces en la escoliosis, hay escoliosis compensadas, y si a esa columna tú ves un pilar y lo ves chueco y sobre eso pones peso, vas a provocar mayores problemas, mayores probabilidades de hernias y aplastamientos vertebrales o de disco intervertebral. Entonces, digamos que sí, definitivamente desgarros, contracturas y hernias serían las más comunes. Y es que también lo que dice el Valeria de las cosas que es de nacimiento, es que la gente muchas veces no le enseñan a caminar bien. O sea, hay personas que caminan con sus pies bien abiertos, otros con sus pies cerrados, y se acostumbran. Entonces, Como Pato y como Kiko. como Pato y como Kiko. Entonces vienen al gimnasio y los pones a hacer una prensa y como su rodilla está débil y como su cadera está débil, hacen movimientos compensatorios. Entonces juntan las rodillas para empujar, abren las rodillas, ponen las puntas de los pies muy abiertas, no ponen bien en diferentes lugares. Entonces, obviamente eso, o sea, la higiene de la postura debería ser desde que empieza a caminar, yo creo. No, sí, definitivamente. Puede que haya cuestiones adquiridas, ¿no? Que hayas desarrollado situaciones y posiciones viciosas que hayan empeorado ya cuestiones genéticas que tenías. Por ejemplo, un pie plano, que tiene mucho más de lo que crees, aquí en el gimnasio veo mucho, un pie plano provoca una tendencia a las rodillas en valgo, que son las rodillas en X. Kiko. En Kiko. Entonces no es solamente que, no, es que no te enseñaron a caminar, que habrás pasado de niño, te las has pasado sentado, ¿no? Sino que él tiene un problema ya desde la base de sus tobillos, desde sus pies, y probablemente debería haber usado plantillas desde mucho antes. Y eso evitaría esta tendencia. Hay las rodillas en valgo, hay las rodillas en varo. Las alicates hay una pierna o más los larga que alicates. la otra. Sí, que se han bajado del caballo. Hay una pierna más larga que la otra también, hay malas pisadas, vuelvo a repetir lo del tobillo, hay desbalances en la pelvis por la escoliosis, ¿no? Entonces, no solamente es que en algún momento no supiste moverte o no supieron corregirte, pero que has nacido con eso, no solamente es culpa de tu crecimiento, sino que has nacido con eso y tienes que aprender de tu cuerpo y saber. Seguramente espero que tus papás hayan notado eso y te hayan llevado a tiempo al médico, pero cosa que no pasa muy a menudo.
Es que las personas las personas no les gusta ir al médico. No. Quieren la magia, quieren la Exacto. pastilla mágica, el movimiento mágico, el masajito mágico. Exacto, Sí, no son cosas capaces de fáciles. ir y que, pucha, tienen miedo, aunque, no sé si es miedo de que vayas a un médico y el médico te diga, "Oh, tienes hernia de disco y tienes que operarte, o tienes problemas en las rodillas, o tienes cosas así para que necesitas que te vean, ¿no? O a muchos decirles que tienen que descansar y dejar de entrenar por un tiempo. Exacto. Bueno, bueno, a mí la Valeria me ha dicho muchas veces que descanse y yo era como que mi objetivo se va a ir a la mierda, digamos, ¿no? Entonces, Todo mi progreso. Pero Mi es que ahí, progreso es que ahí tiene- va, es- ahí uno- va muy fuerte el ego, ¿no? El ego, sobre todo aquí en el gimnasio, es muy fuerte el ego. Baja tu pinche ego de una vez. Otra de las poderosas razones de las lesiones es que justamente entrenan lo que se ve. Entrenas el hombro, el deltoides en sus tres cabezas porque se ve redondito y se ve bonito. Pero cuando tú acortas el deltoides, cuando se acorta porque crece, porque hipertrofia, porque se redondea y se ve hermoso, porque además llenas la polera, estás creando una elevación de la cabeza del húmero dentro de su cavidad articular. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando empiezas a hacer press, cualquier tipo de elevación, juegas boli, lo que sea, elevación de tus brazos encima de la cabeza, estás aumentando la probabilidad de una tendinitis de hombro, una tendinitis del manguito de los rotadores. Me estás diciendo que las personas que tienen el hombro más desarrollado muscularmente, Tiene más riesgo. por ejemplo, una persona que juega vóley, básquet, tiene más riesgo de lesionarse. Sí, totalmente. ¿Por qué? Por repetición. Los que juegan vóley y básquet no es que están cargando los pesos que ustedes cargan en máquinas, pero el hecho de subir constantemente los brazos y no fortalecer lo que deberían fortalecer, están creando mayor capacidad de que el húmero choque contra el acromión y comprima el tendón del supraespinoso y la bolsa serosa que tiene ahí abajo. Y en ustedes, sobre todo en la gente que entrena mucho hombros, a ver, digamos, un tipo que se la ha pasado todo el día en la computadora y que además está con su celular y viene manejando y viene al gimnasio y empieza a entrenar con ese acortamiento pectoral, con esa postura de hombros enrollados hacia adelante y solamente se concentra en los deltoides porque así se ve bien y sus instructores le dijeron que así lo haga, tarde o temprano va a tener una tendinitis del manguito de los rotadores. Y es que es lo que se ve, y vienen y me preguntan y me dicen, vale, ¿y qué puedo hacer? Me duele mi hombro, no sé qué. Y les digo, a ver, entrena un poco rotadores. El rotador, por su inserción, ayuda a que la cabeza humeral baje un poquito y crea mayor espacio entre lo que es la cabeza del húmero y el acromión. Entonces, hay un equilibrio de fuerzas. Porque si solamente trabajas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, obviamente el húmero va a subir. Y no hay trabajo de rotadores, vas a crear esa descompensación. Yo creo mucho en el equilibrio. Si tú no equilibras la fuerza y la flexibilidad, o la fuerza de unos músculos con la fuerza de otros, o la relajación de otros, depende de la articulación, vas a tener problemas, vas a tener lesiones. Y la tendinitis en hombros es bien común aquí. Raúl, ya te dije que dejes de jugar básquet si vienes al gimnasio, pero bueno. Ya me ha hecho doler mi hombro la Valeria solo con hablar. Oye, pero es muy cierto, ¿no? Es importante la postura. Cuando entrenamos hombros, normalmente no involucramos ejercicios de rotadores. No. Ejercicios para rotadores. En el próximo capítulo vas a entrenar conmigo. No, pero tenemos, ¿no? Con mancuerna. Buenas poleas, ligas. Bien, estamos tocando el tema de lesiones en el gimnasio, ejercicios que pueden comprometer más la integridad física y nos hemos dado cuenta algo que creo que este podcast va a requerir varios capítulos para ir tocando un montón de temas y eso implica que vas a ser un poquito recurrente, una invitada recurrente en este podcast. A Reinaldo también lo vamos a tener por si acaso. Hoy tocó con Valeria hablar de esto que está muy interesante. A mí me está gustando lo que estamos hablando. Hablábamos sobre el tema de los hombros, ¿no? Y ejercicios que normalmente no ponemos en nuestra rutina de hombros como los rotadores. Y decíamos, tenemos ejercicios, ¿cómo se llamaría este movimiento, Vale? Rotación externa. Rotación externa, tenemos
Eso es interna. Interna Esto es también, externa. Ajá. correcto. ¿Los dos sirven? No, o sea, claro, obviamente, por la necesidad de equilibrar todo, pero si queremos cuidar nuestro hombro y prevenir lesiones de tendinitis, necesitamos trabajar sobre todo los rotadores externos, que son 4 tendones que van justamente por debajo del acromión y se insertan en la parte anterior de tu hombro. Entonces, si tienes dolorcitos y punzadas aquí, puede que estés con tendinitis del supraespinoso, tendinitis del manguito de los rotadores y del tendón del cuerpo largo, del tendón largo del bíceps. Este ejercicio entonces. Es lo más común, sí, Pero es que no solamente trabajar en fortaleza, otra vez, ok, ya listo, entonces voy a trabajar rotadores y nunca me va a doler el Con la hombro. mancuerna de 50. Sí. No, de hecho tienes que trabajar con poco peso, Sí, ¿no? Con eso- muy poco eso peso quería y a tocar, ¿no? varias repeticiones porque tiene que haber resistencia ahí. No quiero formarlo, no quiero hacerlo crecer, lo que le necesito es activo, fuerte, ¿no? Estimulado. Pero no solo eso, te decía de la postura, Pedrito. No pueden venir de la casa o de la oficina con los hombros así acortados directamente a entrenar. Deberíamos trabajar flexibilidad, apertura, corrección de postura, verte en el espejo, corregir, preguntar a quien sabe y recién trabajar hombros. Y nunca empezar directamente con un press militar, ¿no? Deberíamos trabajar primero probablemente estimulando hombrito, estimulando los rotadores y después trabajar las cabezas. No hagas eso, Valeria. Deltoides. hagas eso, Valeria. Ay, sí serás bruto. Espero que lo cortes. Ah, créeme que eso sí va a salir, así va a salir, pero bueno. No hagas eso, no hagas eso. Bueno, pero hay que hacerlo. Valeria dice que hay que hacerlo, así que Necesitas- a trabajar con poco peso. Y te tocaba ese punto justo porque yo sé que no va a faltar, no van a, ¿cómo te digo? Van a haber personas que, bueno, hay que hacer el manguito rotador, digamos. Y agarren la mancuerna de 50 libras, kilos no creo que lo puedan agarrar. Y de por sí es pesado y quieran hacer con un peso Te aseguro alto. que no van a poder. No podrían. No. Y se van a terminar en realidad lesionando. Exacto. Además son músculos muy cortitos, no tienen esta capacidad. Así que no. Peso bajo, muchas repeticiones. Varias repeticiones, usar polea y las ligas. Ligas, por favor, eso es lo máximo. Y antes de entrenar, movilidad, ¿verdad? Eso es lo que decía, movilidad articular, apertura de pectorales, ¿no? Flexibilidad. Liberación de todas estas horas de haber estado todo enrollado. Y además tener conciencia que tienes que calentar bien, tienes que entrenar, o sea, tienes que hacer las aperturas articulares y musculares, tienes que entrenar y tienes que enfriar y estirarte. Quizá no es bueno estirarse inmediatamente después de entrenar, hay diferentes teorías y formas de ver, pero eventualmente en la semana tienes que llegar a estirarte, o sea, tienes que echarte la pelota, abrir tu pecho, hacer expansión del tórax, liberar las tensiones en las dorsales y en el pectoral. Otra vez el pectoral es uno de los que más se acorta. Pues te decía, no sirve tanto la rotación interna porque estás trabajando sobre el pectoral también, ¿no? Pectoral menor. Entonces es más importante la rotación externa, o sea, ir en contra de lo que tenemos en patrón de posición o de postura durante todo el día. Ir en contra de eso para recién empezar a entrenar. Lo que pasa es que nos tomaría más de 20 minutos hacer todo este tipo de movimientos y de liberaciones antes de entrenar hombros y solamente tienes 1 hora para entrenar, ¿no ve? Pero en realidad eso sería lo más ideal. Eso sería lo más ideal. Yo siempre lo hago. Vale, me ha recomendado hace mucho y estoy ahí con la pelota mentira. Lo hago cuando siento molestia, dolor. Y es que no demás. les gusta estirar. No les gusta estirar. No nos gusta estirar, No Valeria. les gusta. Y eso que tocabas es muy cierto, Nos gusta ¿no? calentar. Sí. A veces algunos, o sea, los que pérdida de ya tiempo. estamos, o sea, ya conocemos un poco más nuestro cuerpo, es como que, ya, empiezo con poquito peso y boom, al peso. Y esos errores que todo el mundo comete, creo. Mi cuerpo, mi decisión. Exacto. Y es que obviamente hay un calentamiento global, pero hay un calentamiento específico y ahí serviría esto de trabajar con poco peso. Pero otra vez estás trabajando sobre hombros enrollados, sobre espalda encorvada y el cuello inclinado hacia adelante, ¿no? O hacia abajo. Claro, como tú dices, el estirar, el calentar, la articulación, la movilidad de tu articulación, saber también hasta cuánto da tu articulación, porque hay gente que si tú los pones así no pueden hacer en una línea recta tus brazos, Exacto. sus brazos, entonces van hacia adelante, entonces tienden a hacer su espalda más atrás, entonces también el problema va para En la las columna. lumbares, totalmente. Entonces, Yo tenía un paciente que tenía la espalda, la tiene, de hecho entrena ahora.
tiene la espalda tan recta, la curvatura de sus vértebras ha desaparecido y justamente por la mala movilidad que tiene en el hombro, lo que decía Mate, es que se hizo demasiado atrás, hizo la máquina del press militar y se luxó el hombro. El hombro se salió de su articulación. El hombro tiene una pésima, ¿cómo te digo? Una muy pobre comunicación con su área articular, muy pobre. En cambio, la cadera, por ejemplo, es bien redonda y el acetábulo es bien grande, entonces la cadera protege mejor, ¿no? La protege mucho mejor, entonces luxaciones de cadera prácticamente no hay, tendría que ser algo muy fuerte. En el hombro es muy común, porque su espacio articular es muy chiquitito, entonces es una articulación muy inestable. Y eso, una retracción, acortamiento, malos movimientos, malas posturas y compensaciones, como dijo el Mate, te van a traer como poco una tendinitis, como mucho una luxación. De mi amigo Miguel Sardán no vas a estar hablando, No, ¿vale? no es Pero bueno, bueno, es otro. También se le sale todo. Es que eso ya necesita cirugía. Es desarmable. Necesita cirugía, Sí. porque los ligamentos están muy dañados. Vienen en cajas separadas. Accesorios por separado. Y es que existen personas que cuando se les sale el hombro una vez, se les sale recurrentemente, Sí, total. Y es porque los ligamentos son pedacitos, a ver, imagínate que son los scotch que utilizas para pegar un regalo. Unes una hoja con la otra hoja y le pones un scotch. La idea es proteger, ¿ok? Cuando estás hiper flexibilizados, estirados, ya no cumplen su función. Entonces haces otra vez un mal movimiento y otra vez se te vuelve a salir. Nadas y se te vuelve a salir. Bostezas o mueves tus brazos y se te vuelve a salir. Yo creo que a la tercera ya necesitas ir al médico. Pero yo con este primera, paciente, diría yo, para que... yo con este paciente he trabajado y gracias a Dios he tenido buenos resultados. Aunque no he podido corregir su postura, no he podido, digamos, corregir muchas cosas que hubiera querido, porque otra vez es esas personas que les gusta hacer ejercicio fuerte y verse bien, pero lo he sacado de la posibilidad de una cirugía, al menos por lo pronto. A ver, para ir un poquito concretizando en este primer capítulo, porque reitero, creo que vamos a hacer 2, 3, 4 capítulos con Valeria sobre lesiones, sobre distintas áreas y demás. Que se vuelva programa semanal. No me Sí, también. Hay que ver el tiempo de la Vale. Cuesta caro, te digo. Pero bueno. Traer Coca-Cola. Salteñita. Coca-Cola, salteña. Y se viene con su botella con sponsors. No. Bueno, a ver, para sintetizar un poquito más y ver algo que les va a interesar mucho a las personas que están empezando en esto, ¿cuáles serían las lesiones más básicas o comunes en principiantes, por ejemplo? Yo creo que las contracturas, ¿no? Justamente por lo que digo, por la mala movilidad articular, por el mal estado físico con el que estás llegando al gimnasio, por la mala responsabilidad o el mal asesoramiento que has tenido, contracturas y tendinitis. Ahora, te pregunto eso de las contracturas y demás. Algo que asusta y ahuyenta a muchas personas del gimnasio son las denominadas macurcas, en algunos lados le dicen agujetas, bueno, no sé si conocen algún otro nombre más, pero es el dolor muscular que te viene después de haber entrenado en el gimnasio o haber hecho alguna actividad física y sientes tus músculos rígidos, adoloridos y en muchos casos insoportables porque hay distintos grados. ¿Cómo se podría explicar esto, Ale? ¿Se puede hacer algo para que no termines tan adolorido? Porque es algo inevitable. ¿Vas a estar adolorido? Sí, después de haber entrenado por primera vez o en tu primera semana. Pero hay cosas que se puedan hacer para que no sea tan fuerte o en su defecto algo que te ayude en ese momento cuando ya estás adolorido. Contractura no es lo mismo que macurca, ¿no? Afortunadamente nosotros en Bolivia sí tenemos la palabra específica para ese dolor post-ejercicio. Agujetas también es uno de los que hay por ahí. Pero no es común, generalmente dicen dolor post-ejercicio o no saben reconocerlo en otras partes del mundo. Entonces sí, macurca no es lo mismo que contractura. La contractura es cuando ya el músculo se ha enfermado, se ha retraído y está doloroso y es un dolor crónico. La macurca no es aguda. Puede aparecer entre las 24 y 48 horas de tu entrenamiento y generalmente debería ser
una respuesta a tu entrenamiento. Son productos de desecho que tu cuerpo acumula dentro del músculo, un músculo cansado, agotado. Para mejorar estos productos de desecho, un buen masaje, calorcito y más movimiento. Cuando hay contracciones musculares, estos productos de desecho y este líquido, digamos, que se ha acumulado en el músculo, gracias a la circulación y a la contracción muscular, va a ir fluyendo hacia el torrente sanguíneo y se va a eliminar. Así que sí, esa sería la respuesta, más movimiento. Darse una ducha caliente, e incluso algunas veces dije, pásate el jabón fuerte, jabón en barra fuerte, eso te va a ayudar a mejorar la circulación, a bajar el líquido que está ahí acumulado. Pregunta, Mateo. ¿Se te ha venido a la mente cuando dijo masajes, calorcito? ¿Tienes quien te ayude con la macurca? ¿Lo tienes o no lo tienes, Mateo? Sí, pero me macurca más. No es ese tipo de calorcito. Los masajes sí pueden ayudar, pero bueno. Para que la gente vaya tomando nota qué puede hacer el día después de haber venido al gimnasio, haber hecho cualquier actividad física, porque hay gente que sale a trotar, va a jugar fútbol, por ejemplo, después de mucho tiempo, vóley y demás, termina muy, muy adolorido. Hay personas que, por ejemplo, cuando vienen al gimnasio no pueden extender el brazo por completo. Eso ya es retracción. Estas son retracciones y contracturas. Y así vamos a entrenar. Así entran a entrenar con esta incapacidad articular. Lo mismo que te decía del hombro, y puede pasar en rodilla y cualquier otra área de tu cuerpo. Ahora hay que reconocer que, como te decía, la macurca no es lo mismo que contractura o que inflamación. Y a veces dicen, no, solamente está macurcado y tiene una tendinitis en el flexor que es en el tendón del bíceps. Y justamente cada vez se les retrae más y pueden estirar cada vez menos. Bueno, saben reconocer lo que es la contractura de lo que ya es una retracción muscular. Ahora, hemos Con la tocado el tendinitis. punto de la macurca. ¿Cómo sucede? Bueno, por una actividad física que no hayas hecho en mucho tiempo y tu cuerpo empieza... Como adaptación. Correcto. Ahora, una contractura muscular, ¿cómo la consigues? Y es por sobreuso, es por sobretrabajo, es porque ya abusaste de ese pobre músculo. Eso es lo que pasa con las contracturas. A mí me ha Nunca lo pasado. estiraste, no le das descanso, probablemente ni lo vitaminas, ni lo alimentas lo suficiente, tampoco te hidratas, y la contractura es una respuesta de defensa. El cuerpo se defiende. Es la forma en que tu cuerpo te dice que algo estás haciendo mal. Y las contracturas yo creo que se producen mucho más en los lumbares, pero hay músculos contracturados más de lo que uno quiere aceptar. A mí me ha pasado en el pecho o en la espalda, no recuerdo, pero me empezó a doler después los dos. No sé si recuerdas, empecé a tener una contractura, me parece que era pectoral, pero como por inercia, me explicabas en algún momento, me empezó a doler también en Sí. la espalda, y eso es común, es normal. Claro, totalmente. Porque empiezas a compensar y a moverte mal. Empiezas justamente por miedo al dolor, empiezas a hacer otro tipo de movimientos que pueden traerte desde tendinitis hasta más contracturas en otras áreas, por defensa. Las posiciones antálgicas se llaman. De a poquito vamos a ir cerrando este primer episodio o primer capítulo de Lesiones Deportivas con Valeria Antesana, pero algo que no quiero que se vaya fue algo que mencionaste. Estirar después de entrenar, ¿se debe sí o no? ¿Cuándo se debe estirar? ¿Cuánto tiempo? Lo ideal es estirar después de haber entrenado. A ver, al empezar, después de haber calentado, deberías hacer estiramientos más activos de movilidad articular, lo que les estaba diciendo. Entrenas y posterior a eso, el estiramiento ya más localizado de las áreas que has entrenado. Puedes saltarte ese día, pero obligatoriamente dentro de la semana sí deberías trabajar estiramientos musculares específicos. Entonces, si he hecho pierna hoy día, no he estirado, puedo estirar mañana, pasado mañana, Sí. puedo seguir trabajando el Sí. proceso de elongación. Puede ser, puede ser. De hecho, hay ahora cierta creencia de que la flexibilidad no es tan buena, pero es que nuestra realidad es que vivimos contracturados, retraídos y con pésima movilidad articular. Entonces definitivamente el estiramiento, ya a mi modo de ver y según mi experiencia, ha sido la forma en que he sacado a muchas personas de sus lesiones. Y el descanso también. El descanso, la periodización, la buena alimentación. Hay mucha gente que
viene 7 días a la semana al gimnasio. Pero también es gente que no entrena al 100%, digamos, también, o sea, yo creo que mucha gente viene de lunes a domingo y en vez de tener 1 o 2 días de descanso en la semana, porque uno, no se alimenta bien, como dice la Valeria, no tiene el suficiente descanso, no duerme lo suficiente, se entra a dormir tarde, se levanta muy temprano, no se alimenta bien, no da la recuperación necesaria a sus músculos. Sí, el descanso y la recuperación son clave. Ahora, por ejemplo, igual, se manejaba mucho el post-entrenamiento con hielo, tanto en áreas lesionadas como en cuerpo general. No sé si han escuchado, muchos equipos de fútbol y demás tienen tinas de inmersión en hielo. Cristiano Ronaldo. Hasta hace nada se sigue usando y muchos equipos lo siguen utilizando porque el hielo es maravilloso para el dolor. Pero se ha descubierto, según algunos estudios, que lo que hace es más bien reducir la capacidad de tu cuerpo a la adaptación del ejercicio. Reduce hasta una mitad, hasta un 50%. Lo que esta pierna debería haber adaptado a lo que estás trabajando, ya sea en fuerza, en velocidad, en explosión o lo que fuera, por evitarte dolores y lesiones, te pones el hielo, efectivamente reduces la capacidad del dolor, reduces el dolor como tal, pero la capacidad de tu músculo a adaptarse a ese día de entrenamiento también la reduces. O sea, no sería tan bueno. No, y eso invito a que sigan investigando y viendo mucho. Si tú abres el internet, te salen cientos de millones de justificaciones por las cuales el hielo funciona, pero yo te digo, hace muy pocos años que se está empezando a quitar esa idea justamente por la reducción de la adaptación de tu cuerpo al ejercicio. Son temas muy importantes que vamos a ir tocando de a poco con Valeria, y es que para exprimir todo lo que tiene Valeria nos va a hacer falta muchos y muchos capítulos. Yo sé que la gente tiene todavía preguntas, tiene todavía interrogantes. En los comentarios, por favor, vayan escribiendo qué temas les gustaría que toquemos con Valeria, qué cuestiones les gustaría que Valeria les pueda ayudar a responder. Antes de ir cerrando, Mateo, ¿alguna consulta más para Valeria? ¿Puedo entrenar piernas? Estaba lesionado. Mentira. No, ninguna. Creo que la Vale nos ha enseñado mucho, entonces creo que yo no tengo que preguntarle nada, solo tengo que hacerle caso. Correcto. Esa es la cosa difícil. Es un poquito difícil. Valeria, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado por estar con nosotros. Tenemos ya una entrevista, ojo, con Valeria en el canal, también explicándonos sobre el Pilates. La gente que quiera verlo puede buscarlo, está en el canalista de OnFit, y van a ver muchos más capítulos con Valeria Antesana. De nuevo, gracias, Vale. A ti. Señoras y señores, este ha sido el primer episodio del capítulo. Lesiones en el gimnasio y ejercicios riesgosos o lesivos. Bueno, le hacemos la invitación para que usted comente, comparta este contenido y se suscriba al canal también para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de capítulos informativos, de podcast, de entrevistas y todo lo demás. Y más que decirles, agradeciéndoles nuevamente su atención. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue OnFit.